Bienvenidos a su curso virtual de aritmética. Vamos a desarrollar pues el tema de progresión aritmética. Vamos a ver pues nuestro aprendizaje esperado. Es calcular las sucesiones de acuerdo a las características de sus términos, calcular la ley de formación, la cantidad de términos y la suma de una sucesión dada. Bien, vamos a ver la definición de una progresión aritmética. Para antes vamos a tener en cuenta lo siguiente. También presenta las siguientes denominaciones, ¿no? A esta progresión aritmética también se le conoce como sucesión lineal, sucesión aritmética y sucesión de primer orden. Bien, estas tres pues son equivalentes a una progresión aritmética. Definición: es toda sucesión en la cual cada término a partir del segundo es la suma del anterior más una constante, r. ¿No? A dicha constante se le denomina razón de la sucesión. Bien, sean los términos, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Término 1, término 2, término 3, término 4, hasta un término enésimo. Me dice que para yo poder calcular, ¿no?, el segundo término es pues la suma del anterior más una razón constante, ¿no? Ahí está. Como podemos observar, pues esto sería el término enésimo y aquí sería pues la razón, ¿no? Ahora, donde el término 2 justamente, ¿no?, dice que a partir del segundo término podemos pues determinarlo como la suma del primer término más la razón. El término 3, pues sería el término 1 más dos veces la razón, ¿no? Podemos observar aquí, si estoy aquí, quiero llegar hasta el término 3, pues simplemente sería el primer término más r, ahí está, 2r. De lo mismo sería pues el término 4, ¿no? El primer término más la suma de estos tres. Bien, y esto hasta el término enésimo. Pero si nos damos cuenta, ¿no?, se mantiene el término 1, se mantiene el término 1, pero no, el coeficiente de la razón, en este caso aquí es 1, aquí es 2, pero sería 1 menos, mira, estaría bajando menos 1, menos 1. Y mire, justamente aquí sería n menos 1. Por tanto, de esta manera yo puedo encontrar el último término y también puedo formar pues su ley de formación, o conocido también como término general o término enésimo de la progresión aritmética. Bien, también al desarrollar la expresión anterior se obtiene una forma más simple. Voy a partir de aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Este r lo voy a distribuir, ¿no? Sería n por r menos r. Lo voy a acomodar convenientemente. El término enésimo es igual al término 1 menos r más n por r. ¿Quién me daría pues el término 1 menos la razón? Pues sería simplemente el término 0. El término 0 pues está anterior a este primer término. Entonces, de esta forma también yo puedo calcular la ley de formación o el término enésimo de una progresión aritmética, ¿no? Conociendo el término 0 más n, que viene a ser la cantidad de términos por la razón. Y aquí lo voy a especificar. Donde A1 es el primer término, A sub 0 sería el término 0, que sería el término 0. Aquí sería pues el término enésimo, A sub n, y aquí sería pues la cantidad de términos. Y r sería la razón. Bien, entonces tenemos dos formas de poder calcular el término enésimo o encontrar el último término. Bien, observación. Los términos de una progresión aritmética generalmente se representan por A sub 4, que significa pues el término del lugar 4. Pero se puede representar también de esta forma, ¿no? Término 4, que va a ser lo mismo, son equivalentes, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay autores que utilizan pues la denotación t sub 4 y otros A sub 4, ¿no? Es igual, me representa pues el término del lugar 4. Aplicación: sea la progresión aritmética 3, 7, 11, 15, 19 y eso continúa, calcular el término enésimo. El término enésimo, en pocas palabras, me piden la ley de formación. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar a los términos y encontrar las razones, que es más 4. Bien, recordemos que tenemos dos formas para hallar el término enésimo o término general, dos formas. Vamos a trabajar con la primera. A sub n sería igual al término 1, que vale 3, más n menos 1 por razón, que es 4. Distribuyendo esto me estaría dando simplemente 4n menos 4, y aquí sería pues 4n menos 1. Bien, esto sería pues, sí, esto sería
la ley de formación o el término enésimo. Ahorita lo comprobamos. Vamos a trabajar ahora con el siguiente o la siguiente forma de poder encontrar también el término enésimo. Pues tenemos que encontrar el término 0 y que está anterior al término 1. Entonces la razón también es constante más 4 y aquí necesariamente cuánto tiene que ser menos 1. Hemos encontrado que el término 0 es menos 1. Lo representamos rápidamente por aquí. A sub 0, ¿cuánto vale? Menos 1. N se mantiene, razón es 4. Esto de aquí acomodándolo me estaría dando pues 4 menos 1. Y si observamos nosotros, no me está dando la misma ley de formación. Vamos a comprobarlo. Ponte que n valga 3. A sub 3. Entonces aquí serían 3 por 4 menos 1. ¿Ves? Y eso cuánto me estaría dando 11 y que justamente coincide con los términos que he analizado anteriormente. De esa forma pues tú comprobarías que tu ley de formación está correctamente. Bien, ahora sí. Continuemos por acá. También de la sucesión anterior se observa lo siguiente. Voy a escoger pues a estos 7 términos. Si nosotros aquí ubicamos el término central, ¿por qué aquí hay término central? Porque aquí hay impar, ¿no? Impar de términos, ¿no? Cantidad impar de términos. Y mira, el término central es 19 y simplemente si empezamos a sumar de extremos, 38, 38, 38 y 38. O sea, quiere decir que la suma de extremos es constante. Ahora, en toda progresión aritmética se cumple que la suma de términos extremos o equidistantes de los extremos es constante. Si cuando es una progresión aritmética, esto siempre se va a cumplir, ¿no? Que al sumar los extremos, pues es constante. Y mira, ¿qué pasa con respecto al término central? ¿Sí o no que es la mitad? No, es la mitad del término central. Por tanto, si el número de elementos de una progresión aritmética es impar, lo que estamos analizando aquí, entonces existirá un único término central, claro, obvio, cuyo valor es igual a la semisuma de los términos extremos. Ya ves lo que te dije, es la semisuma de los términos extremos. O sea, mira, 11 y 27, 48, y si le saco pues entre 2 me está dando 19, ¿ves? Término central, vale 19, y entonces pues en todo momento se estaría cumpliendo. Aplicación 2. Sea la sucesión lineal otra forma de representar. Recuérdate que me está diciendo lo mismo, que es una progresión aritmética. Calcule el 21º término, o sea el término 21. Resolución. Primero, para hallar el 21º término tenemos que hallar el término general. Para ello pues voy a utilizar esta relación que para mí es el más rápido poder trabajarlo, ¿no? Encontremos razón, más 12. Ahora tenemos que encontrar el término 0. El término 0 sería pues menos 4. Ahora, ubiquemos nada más, reemplacemos el término 0 menos 4 y n lo mantenemos, r sería 12, ¿no? Ahí está el término general, serían 12n menos 4. Me piden el término 21º, o sea el término 21, serían 12 por 21 menos 4 y eso me estaría dando simplemente pues 248. Bien. Otra forma, ¿no? El método práctico de trabajarlo, ¿no? Si a mí en este caso me está pidiendo el término 21. Mira lo que vamos a hacer. Observemos aquí el término 1 con el término 3, ¿no? Para yo poder llegar del término 1 al término 3, simplemente hay una diferencia de 24. Como hay una diferencia de 24, entonces, mira lo que sucede. Si nosotros restamos aquí los términos, o sea, término 3 menos 1, aquí me da 2, y la razón, ¿cuánto es 12? Sería pues 24, mira, ¿ves? Entonces este es un método práctico para trabajar. Si yo quisiera hallar pues el término 21, simplemente, ¿qué voy a restar? 21 menos 3, 21 menos 3, y lo multiplico por 12, que es la razón, ¿no? Y efectivamente esto me estaría dando pues, para encontrar el término 21 sería el término A3, que vale 32, más esta cantidad, que me estaría dando simplemente 248, ¿no? Que es el mismo resultado que he trabajado hace un instante. Cálculo de la suma de sus primeros términos. Bien, ahora vamos a calcular pues la suma de los términos de una progresión aritmética que se cumple. Bien, recuérdate que hace un instante hemos sumado términos extremos, equidistantes, ¿no? ¿Y qué sucedía? Pues la suma era iguales, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Ahora vamos a sumar pues de extremos. Justamente a 1 su extremo pues sería a sub n, ¿no? En ese orden. Ahora,
Recuérdate que cada suma resultaba la misma cantidad, entonces sería P. Ahí sería entonces S. ¿Y cuántas veces P? Serían N veces P. Despejando, aquí sería NP sobre 2. Pero recuérdate que P es igual a ¿quién? A la suma de los extremos, ¿no? O sea, primer término más el último término. Bien, ahí está. Entonces, con esto demuestro yo que la suma de los términos de una progresión aritmética sería el término 1 más el último término entre 2 por la cantidad de términos. Bien. Vamos a ver esta aplicación. Me piden la suma de esta serie. Calculemos la cantidad de sumandos. Bien. Me piden la cantidad de sumandos. ¿Cuántos sumandos hay? Bien, para ello vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué puedo hacer aquí? Primero tengo que buscar cuántos números hay o cuántos sumandos hay. Por tanto, simplemente voy a utilizar la relación, el cual es pues el término enésimo es igual al término 0 más razón por número de términos. Tengo que encontrar la sub 0, ya lo encontré. El último término, ¿cuánto vale? 79. Y pues la sub 0 vale 4, razón es 3 y n se mantiene. Por tanto, justamente el valor de n es lo que quiero, vale 25. Ahora me piden sumar, fácil. Primer término, ¿cuánto es? 7. El último término, 79. Entre 2, cantidad de términos que es n, vale 25. Por tanto, haciendo el esfuerzo, aquí me estaría dando 1075. Bien, de esa manera se calcula pues la suma de los términos de una progresión aritmética.